Bueno, entonces en esta clase vamos a empezar, vamos a continuar viendo la implementación de listas por arreglos. Habíamos dicho que cuando estudiábamos un tipo abstracto de datos, como la lista, primero describíamos las operaciones abstractas que actúan sobre este tipo de datos. En el caso de la lista vimos inserción, borrado, avanzar los iteradores y el efecto de los iteradores. Después veíamos una interfaz, vimos la interfaz en C++, y finalmente una o más implementaciones. Esta que vamos a ver ahora es la primera implementación que vemos, que es simplemente meter los elementos en un arreglo. Bueno, la implementación, este tipo de implementación, por supuesto, no es la más común, ¿no es cierto? Las damos solamente a fines pedagógicos, porque en ninguna librería se implementa las listas con arreglos, ¿eh? Solamente lo hacemos a efectos de mostrar de que esta implementación tiene el mismo resultado que las otras implementaciones. Pero vamos a ver que los tiempos de ejecución son completamente diferentes, por eso no es deseable. Entonces, lo que vamos a tener es que cada lista va a tener todos sus elementos adentro de un arreglo. Ese arreglo, en el momento de crear la lista, se dimensiona. La dimensión va a ser una constante, llamémoslo, max size, que el usuario tiene que elegir en algún momento. Puede ser 1000, por ejemplo, ¿eh? Eso quiere decir que las listas del usuario van a poder tener a lo sumo 1000 elementos, ¿eh? Inicialmente tienen 0, el usuario le va agregando elementos, entonces va teniendo 1, 2, 3, 10 elementos, 100, hasta 1000. Una vez que pasa de esos 1000, de ese max size, o bien da un error, o bien habría que hacer una estrategia de redimensionamiento, ¿no es cierto? Bien, entonces los elementos viven en la primera parte de un vector de arreglo max size. Por ejemplo, cuando veamos qué pasa cuando queremos insertar un elemento en la lista. Tenemos esta lista que tiene los elementos A, B, C hasta Z. Tenemos la posición end, que está pasado el último elemento después del Z. Y queremos insertar un elemento en la posición, un elemento X en la posición P, donde en este momento está el elemento E. Bueno, por lo tanto lo que tenemos que hacer es tomar los elementos desde E hasta el final, desde E hasta Z, correrlos una posición hacia el fondo de la lista para que quede un agujerito, y en ese agujerito ponemos el nuevo elemento X. Bien. Entonces vayamos un poquito a ver cómo es la implementación. Bueno, por empezar, los elementos viven en un arreglo. O sea, dentro de la lista lo que tengo es un lmt asterisco lems, donde están los elementos del arreglo. Tenemos el tamaño, a su vez, en la clase lista, los miembros privados son entonces el puntero a donde empiezan los elementos de la lista y el tamaño actual int size. Size inicialmente, cuando es creada la lista y está vacía, es 0. A medida que vamos agregando elementos va creciendo. El tamaño máximo de size es max size, ¿no es cierto? Ese max size es una constante, en este caso lo definimos, ya explicamos, lo ponemos como un miembro estático, un static int adentro de la lista. La ventaja de esto es que ese max size no colisiona con el max size de otras clases eventuales que pudiera haber, pero básicamente se comporta como un elemento, como una variable global. Bien, entonces tenemos acá los diferentes métodos de la lista que ya vimos. El constructor, el destructor, insert en una posición P de un elemento J, insert arrays de una posición P, arrays de PQ, o sea, arrays de un rango, desde todos los elementos desde P hasta Q, clear, que clear existe para todos los contenedores, para todas las clases de las librerías STL. Clear lo que hace es dejar vacío el contenedor. Began end, ya vimos, began me da la primera posición, en la última posición, pasado el último elemento de la lista, la posición no de referenciable. Print, que no existe en las STL, es un invento
nuestro es para imprimir los valores que están en la lista, y next y prep para avanzar y retroceder el iterator. En realidad hasta ahora habíamos visto next, vamos a agregar un prep, que lo que hace es lo contrario de next. Next pasa de una posición a la siguiente, yendo hacia el final de la lista, yendo hacia end. Prep da la posición anterior, es decir, yendo hacia began, hacia el comienzo de la lista. Y retrieve, ¿se acuerdan? Que era me da el elemento que está almacenado en la posición P, y acuérdense, hago hincapié, devuelve una referencia al elemento, un LMT ampersand, quiere decir que es una referencia, es decir, que recuerden que es muy útil, quiere decir que lo puedo poner también en el miembro izquierdo del operador asignación. Bueno, entonces acá después tenemos toda la implementación, eso que vimos antes era el header, acá vemos toda la implementación de la lista, de las diferentes funciones de la lista. Fundamentalmente veamos, por ejemplo, next. Next toma un iterator. En este caso los iterators son ints. Ojo que eso después no va a ser así. Habíamos hecho hincapié en el tema de usar posiciones abstractas. Pero bueno, justamente en esta implementación, que es un arreglo, es donde se justifica que el iterator sea una posición entera. Entonces, si P es una posición entera, el siguiente es simplemente P más 1. O sea, acá podemos hacer aritmética de enteros. Acuérdense que después con posiciones abstractas, en general, no lo vamos a poder hacer. Bien, entonces next retorna P más 1, prep retorna P menos 1. En estas líneas que están acá, en este if, tenemos un chequeo de que el argumento que nos pasaron esté bien. Acuérdense que el next solamente se puede aplicar a las posiciones desreferenciables, o sea, desde 0 hasta size menos 1. Entonces acá pongo si P es menor que 0 o P es mayor o igual que size y tiro un error. En el caso de prep, bueno, en el caso de prep puedo aplicarle el prep a todas las posiciones desde 0 hasta incluso size, hasta end. ¿Por qué? Porque cuando le aplico el prep a end me da la posición del último elemento de la lista. El último posición de referenciable de la lista, o sea, size menos 1. Bien. Insert. Bueno, insert. Básicamente, habíamos visto el dibujito acá. Básicamente lo que tiene que hacer es voy a insertar en la posición P, tomar todos los elementos desde P hasta el final, hasta size menos 1, y correrlo una posición hacia el final. Bueno, entonces acá vemos la implementación de insert. Después de unos chequeos acá de que la posición esté correcta. Por empezar, bueno, eso lo vamos a ver después, pero básicamente lo que tengo que hacer es copiar todos los elementos desde J-1 hasta J, desde J-1 hacia J, es decir, hacia el final. Esta copia la tengo que hacer desde el final hacia adelante, es decir, tengo que empezar con size, con la posición size, elems de size igual a elems de size menos 1, elems de size menos 1 igual a elems de size menos 2, y así hasta adelante hasta llegar a la posición P. Si lo hiciera, piénsenlo, pero si lo hiciéramos al revés, si lo hiciéramos desde P hasta size menos 1, entonces cometeríamos un error, estaríamos pisando los elementos. Bueno, una vez que desplacé todos los elementos en este lazo for una posición hacia el final, ya me queda el elemento que estaba en la posición P, pasó a la posición P más 1, y entonces en P me quedó la posición libre como para insertar el nuevo elemento. El nuevo elemento es K, entonces hago el de P igual a K. En esta implementación de lista, recuerdan que teníamos un miembro privado de la clase lista que era size, que era la cantidad de elementos que hay actualmente en la lista. Bueno, cada vez que una de las funciones que implementemos modifique la longitud de la lista, hay que acordarse de que hay que hacer la operación apropiada sobre size. En este caso agregamos un elemento, entonces hay que hacer size más más. Bien, también recordemos que insert retornaba la posición, habíamos dicho, refrescada, o sea, la nueva posición, después de haber hecho la inserción. Si no hacemos esto, las posiciones quedan inválidas. Bueno, entonces esta función tiene que retornar la posición refrescada. En este caso, entonces, retorna P.
¿Mm? Fíjense que en realidad está, en este caso, para esta implementación, el refrescar las posiciones es, diríamos, la verdad es que no haría falta, porque el P que retornamos no fue modificado. O sea, si inserto en la posición 10, P es el iterator P es el entero 10, y cuando salimos sigue siendo 10, o sea que no cambia. O sea que en este caso en realidad no haría falta refrescarlo, pero bueno. Recuerden que en otras implementaciones va a hacer falta, entonces para que la implementación, para que la interfaz sea la misma, en este caso tenemos que cumplirlo, tenemos que retornar la posición P. Bien, con Erase pasa algo similar. Con Erase me dicen que borrar el elemento en la posición P. Bueno, tengo que copiar todos los elementos de la posición P más 1 hasta 6 menos 1, una posición. Para Erase, con Erase pasa algo relativamente similar. Después de los chequeos de que la posición donde estoy haciendo el Erase sean correctos, tienen que ser posiciones de referenciable, o sea, tienen que estar entre 0 y 6 menos 1. Después de eso hago un lazo en el cual copio todos los elementos desde P más 1 hacia P, desde P más 2 hacia P más 1, y así los traigo todos los elementos desde la posición P más 1 hasta 6 menos 1, los traigo a una posición hacia el comienzo de la lista. Eso se hace en este lazo for. A su vez, recordemos, hay que sincronizar, mantener sincronizado el tamaño. Como eliminé un elemento, tengo que decrementar size menos menos. También Erase refresca el iterator, o sea, devuelve la posición refrescada. En este caso no hace nada porque la P sigue siendo la misma, pero bueno, hay que hacerlo, hay que retornar el valor de P. Después, bueno, las otras funciones son fáciles. Retrieve retorna el valor, dado el iterator P, retorna directamente el valor que está en el arreglo, el EMS de P. En este caso hace un chequeo, la posición tiene que ser una posición de referenciable. Began retorna la posición del primer elemento, 0. End retorna la posición pasado el último, bueno, el último es 6 menos 1, por lo tanto la posición pasada el último es 6. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en el constructor y el destructor de la lista? Bueno, en el constructor tenemos que inicializar el arreglo donde vamos a poner los elementos. Ese es el, ¿se acuerdan? En el header es este LMT asterisco lems. Es un arreglo de elementos alocado con el operador new. Entonces, por lo tanto, en el constructor hacemos lems igual a new LMT de maxSize. En realidad lo ponemos en la cadena de inicialización, por eso está acá de esta forma. Y además tenemos que inicializar el size. Inicialmente, cuando aplicamos el constructor, la lista está vacía, por lo tanto el size está en 0. Bueno, todo lo que se hace en el constructor debe ser, digamos, todos los recursos que se alocan en el constructor deben ser dealocados en el destructor. ¿Cómo funciona la cosa? En el momento de aplicar el constructor, se construye el objeto, después durante la vida del objeto se agregan cosas al objeto. Finalmente, cuando se llama al destructor, cuando el objeto muere y se llama al constructor, hay que liberar todos los recursos. En este caso, el único recurso que hay que liberar es aplicarle el delete al operator, al arreglo de elementos LEMS. Bien. Bueno. Después hay otra función que es erase de iterator P iterator Q, se llama erase de un rango PQ, son todas las posiciones entre P y Q, y bueno, acá vamos a introducir un concepto que es el rango cerrado abierto. El rango PQ cerrado abierto quiere decir todos los elementos desde P hasta Q, incluyendo a P, pero sin incluir a Q. Al principio parece un poco antinatural, pero después vamos a ver que en realidad esto es muy útil. Por ejemplo, si queremos eliminar todos los elementos de la lista,
podemos pasar erase de began end. Began es el primer elemento, end es el pasado del último elemento. Como dijimos que el rango es cerrado abierto, incluye a began, pero no va a incluir a end, lo cual es correcto, porque end no lo podemos incluir, porque no podemos borrar, porque ahí no hay nada. Entonces vamos a ver que esto del concepto de rango cerrado abierto es muy útil. Bueno, para hacer esto calculamos si yo voy a borrar desde la posición 10 a la posición 20, P igual a 10, Q igual a 20, acá estamos en arreglos, por lo tanto es una posición entera. Bueno, me puedo calcular cuánto es el tamaño del rango que voy a borrar, en este caso 10, si va de 10 a 20 tengo que borrar 10 elementos. Entonces lo que tengo que hacer es correr todos los elementos desde atrás hacia adelante, ese desplazamiento de 10. A ese desplazamiento le llamamos shift, igual a Q menos P. Shift quiere decir desplazamiento. Entonces lo que se hace es aplicar a todos los elementos que hay que correr ese desplazamiento. El EMS de J igual al EMS de J más shift. Si ustedes acá ponen shift igual a 1, sería como equivalente al erase de un solo elemento, erase de P. Bien. Finalmente, una vez que hice todo ese corrimiento de los elementos, hay que acordarse siempre que aplico una operación que modifica el tamaño de la lista, tengo que sincronizar, digamos, el tamaño de la lista, size, la variable size. Bueno, en este caso eliminé shift elementos, en el ejemplo que dijimos cuando borramos los elementos del 10 al 20, bueno, borramos 10 elementos, el tamaño size le tenemos que restar el shift, en ese caso le tenemos que restar 10. Y bueno, erase de PQ también, recuerden, retorna la posición del primer elemento del rango que fue eliminado, del elemento que viene a llenar ese lugar. En este caso, por lo tanto, así como en erase que ya habíamos visto, o en insert, el P no cambia y simplemente lo que hace es retornar P. Bueno, después viene clear, la función clear. La función clear tiene que eliminar todos los elementos de la lista. Bueno, pero fíjense, clear, en realidad, como dijimos recién, es un caso especial de erase de PQ. Es erase de began end. Y bueno, entonces como ya tengo implementado erase de un rango, directamente pongo clear erase de began end. Fíjense que esto es interesante porque esta implementación de clear en términos de erase de un rango se puede hacer siempre. Es lo que vamos a llamar programación genérica. Programación genérica es cuando puedo implementar una función de la clase en términos de otros métodos de la misma clase. Por lo tanto, esto va a funcionar con cualquier implementación que haga. Después, si hago otra implementación, siempre voy a poner clear erase de began end. La única razón por la cual podría querer hacer que clear, no ponerlo de esta forma genérica, es que yo encuentre alguna forma de hacerlo más eficiente. Pero si no tengo otra razón, puedo directamente hacer erase de began end. Bueno, tenemos esta función print, que en realidad no existe en las STL, pero acá la introducimos, acá la ponemos. Lo que hace es imprimir los valores de la lista en una línea. Esta función, fíjense, también está implementada en forma genérica, porque lo que hace es llamar a los métodos de la lista. No se basa en cómo está implementada la lista, sino que simplemente usa las funciones de la lista que siempre van a existir: began, end, retrieve, next. Por lo tanto, esto clear y este print, así como están, lo voy a poder poner siempre en cualquier implementación. La única razón para no ponerlo así es que encuentre una forma más eficiente de hacerlo. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de la representación por arreglo? Bueno, el almacenamiento es rígido, es decir, como vimos, si defino el max size en un valor, 1000, mis listas, en principio, nunca van a poder tener más de 1000 elementos. Hay forma de arreglar esto, pero como ya les dije, en realidad esta implementación de por sí no nos interesa. ¿Y por qué no nos interesa? Porque bueno, lo que vamos a introducir ahora es el concepto de complejidad algorítmica de las diferentes funciones. Complejidad algorítmica es cómo crece el costo
la cantidad de operaciones que son necesarias para implementar una función en términos de la longitud, en este caso de la cantidad de elementos del contenedor. Si la cantidad de operaciones que tengo que hacer no crece, es independiente del tamaño del contenedor, vamos a decir que es orden de 1. Después vamos a definir bien el concepto de orden de. Pero por ahora vamos a decir eso. Si no crece, es orden de 1. Y si crece, en particular si es proporcional a la cantidad de elementos del contenedor, decimos que es orden de n. Todas las funciones que vemos para lista o son orden de 1 o son orden de n. Bueno, el tema es que, acuérdense, en el insert, por ejemplo, teníamos que correr todos los elementos de la posición donde insertamos hasta el final. Si tuvimos suerte y la posición donde vamos a insertar está al final, bueno, el costo es una sola operación, es orden de 1, no hay que hacer ningún lazo, porque simplemente hay que poner el elemento al final. Pero si está en el medio, si mi lista tiene 1.000.000 de elementos y quiero insertar en el medio, en la posición 500.000, tengo que correr 500.000 elementos desde la posición 500.000 hasta el final, una posición hacia el final. Lo importante que acabamos de ver es que la cantidad de es que la implementación de insert y erase en esta implementación por arreglos es orden de n. Y bueno, eso es lo que no nos gusta. La condición de diseño para las implementaciones de lista es que justamente que las listas son muy dinámicas, que puedo insertar y borrar en cualquier posición con un costo orden de 1. O sea que no crece con el tamaño de la lista.